Jake Morrison estaba en el centro de mando de la estación Luna, mirando la pantalla que mostraba el mensaje del espacio. Las palabras brillaban intensamente contra el fondo oscuro, pero Jake tuvo que leerlas 3 veces antes de poder creer lo que decían. El mensaje provenía de algo llamado el colectivo Ceprian. Jake había oído hablar de ellos antes. Eran un grupo de 12 razas alienígenas diferentes que controlaban la mayor parte de la galaxia. Llevaban miles de años existiendo y no les gustaban mucho los humanos. El mensaje era simple y claro. Los humanos tenían 30 días para abandonar todos los planetas excepto la Tierra y los demás mundos del sistema solar. Si no se marchaban, el colectivo los obligaría a irse por la fuerza. Jake se frotó los ojos cansados. Había estado trabajando durante 18 horas seguidas desde que llegó el mensaje. Como jefe del Comando de Defensa de la Estación Luna, sabía que este era el mensaje más importante que la humanidad había recibido jamás. También era el punto más peligroso de la Tierra. La presidenta Lisa Carter estaba teniendo el peor día de su vida. Estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia, en las profundidades de la Casa Blanca, rodeada de asesores y líderes militares. La sala estaba llena de voces enojadas y rostros preocupados. «Deberíamos negociar», dijo el consejero Rick Taylor, un hombre delgado de cabello canoso. «Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo. No tenemos que renunciar a todo». La general Amy Davis negó con la cabeza. Era una mujer fuerte que había pasado la mayor parte de su vida en el ejército. Si les damos algo, simplemente pedirán más después. Estos extraterrestres creen que somos débiles. Tenemos que demostrarles que están equivocados. La presidenta Carter escuchó a ambas partes, pero ya sabía lo que tenía que hacer. El colectivo había cometido un gran error. Pensaron que los humanos se asustarían y se rendirían sin luchar. No entendían con qué clase de personas se estaban tratando. Hace 300 años, los humanos construyeron su primera nave más rápida que la luz. Desde entonces, se han extendido por la galaxia como semillas en el viento. Han encontrado nuevos mundos, construido nuevas ciudades y forjado nuevos hogares entre las estrellas. Más de 400 planetas albergaban colonias humanas. Al colectivo no le gustaba esto. Decían que los humanos eran demasiado agresivos, demasiado rápidos, demasiado peligrosos. Decían que consumían demasiados recursos y transformaban demasiados mundos. Querían que los humanos se quedaran en su pequeño rincón del espacio y dejaran en paz al resto de la galaxia. Pero los humanos tenían familias en esos mundos. Tenían casas, granjas, fábricas y sueños. Tenían hijos que nunca habían visto la Tierra y abuelos que habían nacido en planetas lejanos. Estas no eran solo colonias a las que renunciar. Eran mundos humanos. En Nueva Montana, un mundo agrícola cerca del límite del espacio humano, Pete Johnson miraba el cielo nocturno. Su granja se extendía kilómetros en todas direcciones, cultivando alimentos que alimentaban a otros 3 mundos. Su familia había vivido allí durante 50 años, convirtiendo terrenos baldíos en campos verdes. La hija de Pete, Kate, estudiaba en la universidad en la Tierra. Su hijo, Ben, servía en una nave de patrulla en algún lugar del espacio profundo. Esta granja era todo lo que a Pete le quedaba de su esposa, quien había fallecido hacía 5 años. Estaba enterrada bajo el gran roble junto a la casa. El árbol que habían plantado juntos de jóvenes. El mensaje del colectivo significaba que Pete tendría que irse. Todo lo que quedaba tras su granja, la tumba de su esposa, el trabajo de su vida. Los extraterrestres querían que regresara a la Tierra, a un mundo que nunca había conocido realmente, y que empezara de cero sin nada. Pete no era el único que se enfrentaba a esta decisión. Millones de humanos vivían en los mundos coloniales. Habían dedicado sus vidas a construir algo nuevo y mejor. Habían tomado planetas vacíos y los habían convertido en hogares. Ahora, extraños de toda la galaxia les decían que se fueran. El colectivo creía conocer a los humanos. Habían estudiado las naves y armas humanas. Habían visto crecer las colonias humanas. Habían visto a los humanos librar pequeñas guerras contra piratas y rebeldes. Creían entender lo que los humanos podían hacer, pero nunca lo habían visto. Humanos verdaderamente furiosos. Nunca habían visto lo que sucedía cuando los humanos sentían que sus familias estaban amenazadas. Nunca habían visto a la humanidad prepararse para una guerra total. La presidenta Carter se puso de pie en la sala de reuniones. Todos dejaron de hablar y la miraron. No era una mujer alta, pero tenía una voz que podía llenar cualquier habitación. El colectivo quiere saber qué clase de personas somos, dijo. Quieren ver si lucharemos o huiremos cuando nos amenacen.
Creo que es hora de que se lo mostremos. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Millones de personas seguían con sus vidas normales, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Envía un mensaje a todas las colonias humanas, dijo. Diles que no las abandonaremos. Diles que no permitiremos que nadie nos arrebate lo que hemos construido, y envía el mensaje también al colectivo. ¿Qué deberíamos decirles?, preguntó el general Davis. La presidenta Carter regresó a la sala. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran duros como el acero. Diles que si quieren la guerra. Pueden tenerlo, pero deben tener mucho cuidado con lo que piden. Puede que no les guste lo que reciben. El mensaje salió ese mismo día. Era breve y sencillo, igual que el que había enviado el colectivo. Pero contenía una promesa que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. La humanidad había recibido un ultimátum. Ahora darían su respuesta, y su respuesta quedaría escrita a fuego en las estrellas. El colectivo había cometido el mayor error de su historia galáctica. Habían amenazado a la especie equivocada. Habían buscado pelea con los humanos. Y los humanos, cuando luchaban, no luchaban para ganar territorio ni recursos. Luchaban para sobrevivir y harían cualquier cosa por sobrevivir. La guerra se avecinaba, pero no sería la guerra que nadie esperaba. Los 30 días pasaron rápido. Cuando llegó la fecha límite, sucedió algo asombroso. Algo que el colectivo nunca había visto antes en sus miles de años de dominio de la galaxia. Steve Brooks había estado esperando este momento toda su vida. Era el director del llamado Programa de Movilización Industrial de Emergencia. La mayoría de la gente pensaba que estaba loco. Los políticos lo tildaban de paranoico. Decían que malgastaba dinero en preparativos inútiles. Pero Steve sabía más. Había estudiado la historia de la humanidad. Sabía lo que sucedía cuando los humanos se veían realmente amenazados. Conocía las guerras mundiales en la Tierra. Cuando naciones enteras convirtieron sus fábricas en fabricantes de armas casi de la noche a la mañana, supo que los humanos podían hacer cosas que parecían imposibles cuando era necesario. Durante 20 años, Steve se había estado preparando. Convenció a las compañías mineras para que construyeran sus estaciones de cierta manera. Se aseguró de que las naves de carga se construyeran con agujeros de artillería militar. Colocó equipo secreto en fábricas del cinturón de asteroides. Ocultó planos de armas en sistemas informáticos por todo el espacio. El pensamiento colectivo era que estaban considerando operaciones mineras pacíficas y transporte de carga. Lo que realmente estaban considerando era el mayor sistema de producción militar jamás construido. Cuando el presidente Carter dio la orden, todo cambió. En cuestión de horas, todas las grandes compañías en el espacio recibieron códigos de activación. Las estaciones mineras se convirtieron en fábricas de armas. Las naves de carga se convirtieron en buques de guerra. Las colonias pacíficas se convirtieron en bases militares. Ellen Price estaba trabajando en Titán cuando llegaron las órdenes. Estaba a cargo de los procesadores atmosféricos, las enormes máquinas que transformaban el aire de los planetas muertos para hacerlos aptos para la vida humana. Estas máquinas eran del tamaño de pequeñas ciudades con reactores de fusión capaces de alimentar mundos enteros. Ellen leyó la orden de activación 2 veces antes de comprender su significado. Sus procesadores atmosféricos estaban a punto de convertirse en algo completamente distinto. Los reactores de fusión ahora cargarían sistemas de armas masivos. Las máquinas que creaban vida ahora crearían muerte. ¿Está seguro de esto?, preguntó su asistente, un joven llamado Tony Walsh. Ellen volvió a mirar la orden. Venía directamente del presidente. Tenía todos los códigos y firmas correctos. Esto era real. Sí, dijo. Vamos a la guerra. Por todo el espacio humano, se desarrollaba la misma escena. Los obreros que habían estado fabricando maquinaria agrícola de repente, se encontraron construyendo lanzamisiles. Los científicos que habían estado estudiando el crecimiento de las plantas ahora diseñaban mejores explosivos. Los profesores entrenaban a sus alumnos para trabajar en fábricas de armas. El colectivo tenía espías vigilando el espacio humano. Reportaron la actividad inusual a sus comandantes. Pero los líderes alienígenas no entendían lo que veían. Pensaban que los humanos simplemente estaban entrando en pánico, intentando construir defensas en el último minuto. Habían visto a otras especies hacer lo mismo. Nunca funcionó. No se podía construir una verdadera fuerza militar en tan solo unas semanas. Se necesitaban años para entrenar soldados, décadas para construir naves de guerra adecuadas, siglos para crear la industria necesaria para una guerra real.
Pero los humanos eran diferentes. Se habían estado preparando para esta guerra sin siquiera saberlo. Cada nave colonial que transportaba familias a nuevos mundos también estaba diseñada para transportar armas. Cada estación minera que extraía ortigas de asteroides también estaba diseñada para construir naves de guerra. Cualquier fábrica pacífica podía convertirse en una fábrica de armas con solo unos pocos cambios. El teniente comandante Dan Carter estaba de pie en el puente del destructor UTS Ranger, observando cómo salían los primeros barcos nuevos de los astilleros ocultos. Apenas podía creer lo que veía. Estos no eran las pequeñas lanchas patrulleras y los cargueros a los que estaba acostumbrado. Eran verdaderos buques de guerra, tan grandes y poderosos como cualquier otro que tuviera el colectivo. Y se estaban construyendo rápido, muy rápido, más rápido de lo que nadie creía posible. ¿De cuántos barcos estamos hablando?, le preguntó a su oficial de comunicaciones. La primera oleada serán 50.000 barcos, señor, fue la respuesta. La segunda oleada serán 75.000. La tercera oleada serán 100.000. Dan se quedó mirando las cifras. La flota más grande del colectivo en toda su historia había contado con unas 10.000 naves y los humanos estaban construyendo 20 veces esa cantidad en tan solo unos meses. Ron Kelly se preparaba para su primera batalla real. Comandaba el crucero pesado UTS Thunderbolt, una de las nuevas naves construidas en los astilleros secretos. Sus órdenes eran sencillas: encontrar la flota enemiga y destruirla. Los informes de inteligencia indicaban que el colectivo estaba reuniendo sus fuerzas en un sistema llamado Kepler 442. Era una ubicación estratégica que controlaba las rutas espaciales que conducían a las colonias humanas interiores. Si el enemigo tomaba ese sistema, podría cortar la mitad del espacio humano. Ron miró a su tripulación. La mayoría eran jóvenes, pero habían estado entrenando para esto toda su vida. La doctrina militar humana era diferente a la de otras especies. Otros alienígenas luchaban para capturar territorio o recursos. Los humanos luchaban para ganar. Punto. Señor, dijo su oficial táctica, una mujer llamada Linda Gray. Estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Las flotas del colectivo se dirigen a Kepler 442, tal como predijo la inteligencia. Ron asintió. Todo iba según lo previsto. El colectivo pensó que estaban actuando con inteligencia, concentrando sus fuerzas para atacar el corazón del espacio humano. No se dieron cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Las primeras 50.000 naves de guerra humanas ya se dirigían hacia Kepler 442. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Cada nave estaba tripulada por humanos a quienes se les había dicho que sus familias morirían si perdían esta guerra. El almirante Morrison observaba los movimientos de la flota desde su centro de mando en la estación Luna. Llevaba 30 años en el ejército, pero nunca había visto algo así. La escala era enorme. La coordinación, perfecta. La determinación, absoluta. Señor, dijo su ayudante, un joven oficial llamado Paul Lewis. La flota colectiva ha tomado posición alrededor de Kepler 442. Nos están esperando. Morrison sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. «¿Qué esperen?», dijo. Querían ver de qué eran capaces los humanos. Estaban a punto de descubrirlo. La trampa estaba tendida. La mayor fuerza militar de la historia galáctica se dirigía hacia una batalla que decidiría el destino de ambas especies. El colectivo creía que libraban una guerra normal contra un enemigo normal. Eran casi todo. La batalla de Kepler 442 comenzó a las 3 de la madrugada, hora de las naves. La flota colectiva llevaba 2 semanas esperando. Situada alrededor de la estrella principal del sistema, contaban con 8.000 naves de 12 especies alienígenas diferentes. Era la flota más grande que jamás habían reunido. Los comandantes colectivos se sentían confiados. 8.000 naves eran más que suficientes para afrontar cualquier ataque de los humanos. Habían estudiado las capacidades militares humanas y las habían encontrado deficientes. Las armas humanas eran rudimentarias, sus tácticas simples, sus naves pequeñas. El comandante Qatar estaba a cargo de la flota colectiva. Era un cepriano, alto y delgado, de piel azul y grandes ojos negros. Su especie llevaba más de 5.000 años librando guerras. Sabían cómo ganar batallas contra especies más jóvenes como los humanos. Los humanos probablemente enviarán unos cientos de naves. Kefir les dijo a sus oficiales:
Tal vez 1000 como máximo. Desactivaremos sus naves y capturaremos a sus tripulaciones. Esta será una victoria rápida. Kefir se equivocó en todo. Exactamente a las 3:47 de la madrugada, la primera oleada de naves humanas salió del hiperespacio. Los sensores colectivos inmediatamente comenzaron a emitir advertencias. Las cifras en sus pantallas parecían imposibles. Señor, dijo el oficial táctico con voz temblorosa. Estoy leyendo 75,000 naves humanas. Eso no puede ser correcto. Kefir miró la pantalla. La flota humana se extendía por el espacio como un muro de metal y fuego. Cada nave era más grande de lo que esperaba. Cada nave llevaba más armas de las que la inteligencia había predicho, y eran muchísimas. Todas las naves, prepárense para la batalla, ordenó Kefir. Pero su voz ya no sonaba segura. La capitana Tracy Miller comandaba el acorazado humano UTS Leviathan, liderando el primer ataque. Hola. Llevaba 15 años en el ejército, pero nunca había visto algo así. La flota enemiga parecía diminuta comparada con la armada humana. Todas las naves. Soy la almirante Morrison. Se oyó la voz por el sistema de comunicación. Conocen sus órdenes, sin prisioneros, sin piedad. Estos alienígenas amenazaron a nuestras familias. Muéstrenles lo que sucede cuando se amenaza a los humanos. Tracy sonrió con tristeza. El colectivo había cometido un grave error. Pensaban que los humanos lucharían como otras especies, intentando conquistar territorio o negociar la paz. No entendían que los humanos, cuando se veían realmente amenazados, luchaban para destruir completamente a sus enemigos. Las armas humanas eran diferentes a todo lo que el colectivo había visto antes. Otras especies de la galaxia construían armas para inutilizar naves y capturar tripulaciones. Lucaban para dominar, no para matar. Era más civilizado así. Las armas humanas se construían para matar. Cada misil estaba diseñado para causar el máximo daño. Cada rayo de energía estaba enfocado para atravesar la armadura como si fuera papel. Cada ojiva nuclear estaba diseñada para vaporizar todo a su paso. El primer intercambio de disparos duró solo unos minutos. Las naves colectivas dispararon sus armas deshabilitadoras. Rayos de energía diseñados para desactivar los sistemas enemigos sin destruirlos. Las naves humanas absorbieron el daño y siguieron avanzando. Entonces, los humanos respondieron al fuego. La diferencia fue impactante. Los cañones de plasma humanos derritieron la armadura colectiva como si fuera de papel. Los misiles humanos explotaron con la fuerza de pequeños soles. Las armas cinéticas humanas dispararon trozos de metal a velocidades increíbles, abriendo agujeros directamente en las naves enemigas. El comandante Paul Lewis lideró un escuadrón de naves de ataque humanas contra el flanco derecho del colectivo. Sus naves eran pequeñas y rápidas, diseñadas para acercarse al enemigo y causar el mayor daño posible. Apunten a sus naves de mando, ordenó Lewis. Eliminen su capacidad de coordinación. El colectivo nunca se había enfrentado a tácticas como esta. Las naves humanas trabajaban juntas como una manada de lobos, coordinando sus ataques para causar la máxima destrucción. Cuando una nave humana resultaba dañada, otras la cubrían mientras se retiraba a un lugar seguro. La batalla duró 4 horas. Al finalizar, 6.000 naves colectivas habían sido destruidas. Las 2.000 restantes resultaron dañadas e intentaban escapar. Las pérdidas humanas fueron mucho menores. 847 naves fueron destruidas, y la mayoría de las tripulaciones fueron rescatadas por otras naves humanas. Las cifras fueron tan impactantes que algunos comandantes colectivos pensaron que se había cometido un error. ¿Cómo pudo una especie que solo llevaba 300 años en el espacio luchar con tanta eficacia? El comandante Ketur fue uno de los pocos oficiales colectivos que sobrevivieron a la batalla. Su nave insignia había sido destrozada por armas humanas, pero él seguía con vida. Intentó enviar un mensaje de rendición a la flota humana. La respuesta provino del capitán Paul Lewis, cuyo escuadrón había destruido la mayoría de las naves de mando colectivas. Lewis miró al comandante alienígena en su pantalla y habló con voz tranquila y fría. Querías ver lo que los humanos podían hacer en una guerra. Esto es lo que hacemos. No capturamos. No negociamos. Destruimos a nuestros enemigos por completo. Entonces Lewis ordenó a sus naves que dispararan de nuevo. La nave insignia de Kefur explotó en una bola de fuego y radiación. Las naves colectivas supervivientes huyeron a sus sistemas de origen, llevando la noticia del desastre. Pero los humanos no habían terminado.
El almirante Morrison tenía más órdenes que dar. Todas las naves, prepárense para la segunda fase, anunció Morrison. Vamos a dar caza a todas las flotas colectivas de la galaxia. Vamos a destruir todas sus bases militares. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. La segunda oleada de naves humanas ya estaba en movimiento. 125.000 naves, incluso más grandes y poderosas que la primera. Se dirigían a los mundos fortaleza colectivos donde los alienígenas creían estar a salvo. La tercera oleada aún se estaba construyendo en los astilleros secretos. Otras 150.000 naves, cada una con suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. El colectivo había comenzado esta guerra, creyendo que luchaban contra una especie pequeña y débil. Ahora se daban cuenta de que estaban luchando contra algo nunca antes visto. Estaban luchando contra humanos. Y los humanos, cuando luchaban, no se detenían hasta destruir por completo a sus enemigos. La batalla de Kepler 442 había terminado, pero la guerra apenas comenzaba, y sería diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La noticia de la derrota en Kepler 442 se extendió por el espacio colectivo como un reguero de pólvora. Las naves supervivientes que escaparon de la batalla traían historias terribles. Hablaban de naves humanas que luchaban como demonios, de armas capaces de destruir flotas enteras de un enemigo despiadado. El liderazgo colectivo estaba en pánico. Nunca se habían enfrentado a algo así. En sus miles de años de dominio de la galaxia, siempre habían sido los más fuertes. Otras especies siempre se habían rendido ante la amenaza. Pero los humanos eran diferentes. Los humanos parecían hacerse más fuertes. Cuando se veían amenazados, las flotas restantes del colectivo se retiraban a su mundo fortaleza más fuerte, Tharion Prime. Este era un planeta artificial construido durante siglos para ser la base militar definitiva. Estaba protegido por los escudos más poderosos de la galaxia. Tenía armas capaces de destruir lunas. Nunca había sido capturado por ningún enemigo. El comandante supremo colectivo, un ser ancestral llamado Belter, convocó una reunión de emergencia de los líderes de todas las especies. La reunión se celebró en la Gran Cámara del Consejo sobre el Crimen de Therion. Una enorme sala con capacidad para miles de representantes. Hemos subestimado a los humanos, dijo Belter a los líderes reunidos. No son como otras especies. No luchan por territorio ni recursos. Luchan por sobrevivir y son muy buenos en ello. Los líderes discutieron entre ellos. Algunos querían negociar con los humanos. Otros querían reunir más naves e intentarlo de nuevo. Algunos sugirieron que se rindieran y esperaran clemencia. Pero Belter sabía que probablemente era demasiado tarde para cualquiera de esas opciones. Los humanos habían probado. Victoria. Habían visto con qué facilidad podían destruir flotas colectivas. No se detendrían ahora. Seguirían avanzando hasta que el colectivo quedara completamente destruido. La general Amy Davis comandaba ahora las fuerzas terrestres humanas. De pie en el puente de la nave de asalto UTS Devastator, observaba cómo se acercaba la tercera oleada de naves humanas. Therion Prime, 150.000 naves, cada una construida para la guerra. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, recibimos mensajes de rendición del mundo fortaleza. Ofrecen negociar. Amy miró los mensajes en su pantalla. El colectivo ofrecía ceder territorio, pagar tributo y retirarse por completo del espacio humano. Hace un año, estas ofertas habrían sido todo lo que la humanidad deseaba. Pero eso fue antes de que el colectivo amenazara a las familias humanas. Antes de que intentaran obligar a los humanos a abandonar sus hogares, antes de que comenzaran esta guerra. Envíenles nuestra respuesta. Amy dijo, rendición incondicional o destrucción total, esas son sus únicas opciones. La flota humana tomó posición alrededor de Zarya en Prime. El planeta artificial era enorme, más grande que la mayoría de los mundos naturales. Su superficie estaba cubierta de instalaciones de armas y generadores de escudos. El colectivo había pasado 1000 años construyéndolo. Irrompible. Dot. La capitana Nancy White comandaba el grupo de asalto principal. Sus naves estaban equipadas con las armas humanas más modernas, incluyendo algo llamado bombas gravitacionales. Estas armas eran tan poderosas que podían crear agujeros negros temporales. Todas las naves, apunten a los escudos planetarios, ordenó Nancy. Vamos a partir este mundo como un huevo. Las naves humanas abrieron fuego todas a la vez. La potencia de fuego combinada fue increíble. Rayos de energía tan calientes como para fundir acero,
misiles capaces de penetrar cualquier blindaje y bombas gravitacionales que deformaban el espacio mismo. Los escudos colectivos nunca se habían enfrentado a algo así. Estaban diseñados para detener armas normales, no la abrumadora fuerza que los humanos podían desplegar. Los escudos parpadearon y chispearon bajo el punto de asalto. Las armas humanas tardaron 17 minutos en atravesarlos. Cuando los escudos finalmente colapsaron, los satélites de defensa alrededor de Therion Prime fueron consumidos por los agujeros negros artificiales. La superficie del planeta quedó expuesta e indefensa. El bombardeo que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Las naves humanas desataron suficiente potencia de fuego para remodelar continentes. La superficie del mundo artificial se convirtió en un mar de metal fundido y una atmósfera ardiente. Las mentes militares más brillantes del colectivo observaron con horror cómo su fortaleza definitiva fue destruido. Edificios que habían permanecido en pie durante siglos fueron vaporizados en segundos. Armas que nunca habían sido derrotadas fueron fundidas en chatarra. El comandante. Belter intentó enviar un último mensaje a la flota humana. Era un ser antiguo. Uno de los primeros en unirse al colectivo miles de años atrás. Había presenciado el auge y la caída de muchas especies, pero nunca había visto algo así. Por favor, decía en el mensaje, nos rendimos. Haremos lo que sea. Si lo piden, simplemente detengan la destrucción. La respuesta provino del propio almirante Morrison. Su imagen apareció en las pantallas de toda la flota colectiva. Su rostro era frío e inexpresivo. Ustedes comenzaron esta guerra, dijo. Morrison. Amenazaron a nuestras familias. Intentaron obligarnos a abandonar nuestros hogares. Ahora enfrentarán las consecuencias. El bombardeo humano continuó durante 6 horas. Al terminar, Therion Prime era un mundo muerto. La gran fortaleza que había protegido al colectivo durante 1000 años no era más que ruinas brillantes. Pero los humanos no habían terminado. La cuarta oleada de naves ya avanzaba hacia el siguiente objetivo. 200.000 naves se dirigían a los mundos centrales de cada especie colectiva. El capitán Gary Turner estaba preparando a sus fuerzas marinas para la fase final de la guerra. Sus soldados estaban entrenados para el asalto planetario, para luchar en la superficie de los mundos enemigos. Se les había dicho que no mostraran piedad. Los alienígenas creen que nos detendremos cuando alcancemos a sus poblaciones civiles, dijo Gary a sus oficiales. Creen que la moral humana nos impedirá hacer lo que hay que hacer. Miró a sus hombres y mujeres, todos dispuestos a luchar y morir por su especie. Tenían familias en los mundos coloniales que el colectivo había amenazado. No tenían intención de mostrar piedad a un enemigo que había mostrado ninguno para ellos. Se equivocan, dijo Gary. Vamos a terminar esta guerra. Nos aseguraremos de que el colectivo nunca vuelva a amenazar a la humanidad. La fase final estaba a punto de comenzar. Las flotas humanas se extendían por la galaxia, rumbo a todos los mundos controlados por la especie colectiva. El mensaje era el mismo en todas partes. Ríndete o muere. La mayoría de los mundos elegirían rendirse, pero algunos elegirían luchar. Y esos mundos aprenderían lo que los humanos podían hacer cuando estaban realmente enojados. La guerra casi había terminado, pero la paz que vendría después quedaría escrita en las cenizas de civilizaciones muertas. La fase final de la guerra duró 6 meses. Las naves humanas restantes, organizadas en 12 flotas masivas, visitaron todos los mundos que habían sido controlados por el colectivo. Cada flota llevó el mismo mensaje a todos los planetas que encontraron. El almirante Morrison se había convertido en el comandante supremo de todas las fuerzas humanas. Se encontraba en su centro de mando, observando los informes que llegaban de toda la galaxia. Flota tras flota llegaba a mundos alienígenas, entregando el ultimátum final de la humanidad. El mensaje era simple. Cada mundo tenía una opción. Podían rendirse por completo y aceptar el dominio humano o podían ser destruidos. No habría negociación. No habría piedad. No habría segundas oportunidades. La mayoría de los mundos optaron por rendirse. Los alienígenas habían visto lo que le sucedió a Therion Prime. Habían escuchado las historias de los supervivientes de Kepler 442. Sabían lo que los humanos podían hacer cuando estaban enojados. Pero algunos mundos optaron por luchar. Creían que sus armas podían detener a las flotas humanas. Creían que su valentía podía superar la tecnología humana. Creían que podían ganar donde otros habían fracasado.
Se equivocaban. Dot. El capitán Jake Morrison, hijo del almirante, comandaba una de las flotas de castigo. Su nave, la UTS Retribution, lideró un grupo de 10.000 naves a un mundo llamado el Ara. El planeta albergaba a 20.000 millones de alienígenas que habían votado para resistir las demandas humanas. Yach estaba de pie en su puente mirando el mundo verde y azul que se extendía a sus pies. Era hermoso, con grandes ciudades y vastos bosques. A los alienígenas les había llevado miles de años construir su civilización en este planeta. Señor, dijo su oficial de armas, una mujer llamada Carol Price. Estamos recibiendo ofertas de rendición final desde la superficie del planeta. Dicen que han cambiado de opinión. Jake miró la pantalla de comunicaciones. Los líderes alienígenas rogaban, ofreciéndose a hacer cualquier cosa que los humanos quisieran. Prometieron entregar sus armas, servir a los intereses humanos, no volver a luchar nunca más. Demasiado tarde, dijo Jake en voz baja. Ellos tomaron su decisión. Ahora tienen que vivir con ello o morir con ello. El bombardeo comenzó al mediodía, hora planetaria. 10.000 naves de guerra humanas abrieron fuego contra el mundo. Sus armas habían sido diseñadas para este propósito, destruir civilizaciones enteras de forma rápida y eficiente. La primera oleada de misiles destruyó todas las bases militares y edificios gubernamentales. La segunda atacó las centrales eléctricas y los centros de comunicación. La tercera atacó las propias ciudades. Do vio cómo ardía el planeta. Los grandes bosques se incendiaron y se convirtieron en océanos de llamas. Las ciudades se derrumbaron bajo la sal. La atmósfera misma comenzó a brillar al ser calentada por las armas humanas en 6 horas. Del Ara era un mundo muerto. 20.000 millones de alienígenas habían quedado reducidos a cenizas y recuerdos. Su civilización, que había perdurado durante miles de años, fue borrada en menos tiempo del que se tarda en ver una película. Esta escena se repitió en otros 12 mundos. Los planetas que decidieron luchar fueron completamente destruidos. Sus poblaciones fueron aniquiladas. Sus ciudades fueron destruidas. Sus historias, borradas. Los humanos no mostraron piedad a quienes se resistieron. Pero la mayoría de los mundos no resistieron. La mayoría de los líderes alienígenas observaron lo sucedido a los demás y decidieron que rendirse era mejor que morir. Entregaron sus armas, aceptaron gobernantes humanos y esperaron un futuro que no terminara en llamas. La presidenta Carter se dirigió a la galaxia desde el antiguo Parlamento colectivo, construido en Cepr Prime. Se encontraba donde los líderes alienígenas una vez tomaron decisiones por miles de millones de seres. Ahora ella tomaría esas decisiones. La guerra ha terminado, dijo a las cámaras que transmitían sus palabras a todos los mundos supervivientes. El colectivo comenzó esta guerra amenazando a las familias humanas. La hemos terminado eliminando la amenaza por completo. Tras ella, soldados humanos montaban guardia en el gran salón donde los representantes alienígenas una vez debatieron políticas. Esos alienígenas ya no estaban, muertos o encarcelados. El salón pertenecía a la humanidad. Que esto sirva de lección a cualquiera que piense en amenazar a la humanidad de nuevo. Carter continuó. No somos conquistadores. Somos supervivientes y haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra gente y nuestra forma de vida. Las poblaciones alienígenas supervivientes fueron trasladadas a mundos de reserva especiales. Estos planetas fueron cuidadosamente elegidos para estar lejos de cualquier ubicación estratégica. Los alienígenas recibieron suficientes recursos para sobrevivir, pero no lo suficientes para reconstruir su poderío militar. Su tecnología fue confiscada y estudiada por científicos humanos. Sus armas fueron destruidas. Sus naves fueron desguazadas. Su capacidad de librar guerras fue eliminada para siempre. Algunos extraterrestres preguntaron por qué los humanos eran tan duros. Después de todo, muchos de ellos no habían querido luchar. Muchos habían intentado rendirse. Muchos nunca habían hecho nada para dañar a los humanos. La respuesta era simple. El colectivo había amenazado con la extinción humana. Cuando los humanos sintieron que su supervivencia estaba en juego, respondieron con una fuerza abrumadora. Se aseguraron de que la amenaza nunca regresara. Las 600.000 naves de guerra humanas los que se habían construido durante la guerra no fueron desmantelados al terminar la contienda. En cambio, se extendieron por el espacio humano como un recordatorio permanente de lo que la Tierra podía hacer. El capitán Gary Turner, ahora general, estableció bases militares en todos los antiguos mundos colectivos. Sus soldados estaban allí para mantener la paz,
pero también para vigilar cualquier signo de rebelión. A los extraterrestres se les permitiría vivir, pero nunca más se les permitiría amenazar a la humanidad. Pasaron los años. La galaxia se asentó en un nuevo orden. Los humanos controlaban las rutas espaciales, las rutas comerciales y los recursos. Los extraterrestres vivían tranquilamente en sus mundos de reserva, recordando la época en que gobernaban las estrellas. Los niños crecieron escuchando historias sobre la Gran Guerra. Los niños humanos aprendieron sobre la valentía de sus padres y abuelos. Los niños extraterrestres aprendieron sobre el precio de amenazar a la humanidad. La galaxia estaba en paz ahora. Era la paz del cementerio para algunas especies y la paz de la sumisión total para otras. Pero era un punto de paz, y en las profundidades del espacio, naves de patrulla humanas continuaban su vigilancia incesante. Llevaban sensores que podían detectar cualquier concentración militar, cualquier intento de reconstruir lo que había sido destruido. Llevaban armas que podían acabar con cualquier amenaza antes de que comenzara. Las estrellas pertenecen ahora a la humanidad, y la humanidad pretendía conservarlas para siempre.